La obra Aproximación al Jesús histórico de Antonio Piñero parte de un principio metodológico fundamental. La investigación histórica sobre Jesús debe hacerse aplicando criterios estrictos de análisis textual, sin admitir como válidas, desde el punto de vista crítico, afirmaciones que dependan de presupuestos teológicos. En los primeros capítulos del libro, Piñero deja claro que el historiador no puede adoptar el punto de vista de los exegetas tradicionales que consideran las escrituras como textos inspirados directamente por Dios. Por ejemplo, cita explícitamente casos en los que algunos intérpretes toman el Antiguo Testamento como palabra divina sin error, lo que conduce a emplear su contenido como prueba directa para explicar acontecimientos referidos a Jesús. Para Piñero, este enfoque es incompatible con la investigación histórica moderna. El Antiguo Testamento es un conjunto de textos producidos por comunidades judías en contextos concretos, con finalidades literarias, litúrgicas y políticas determinadas. Por tanto, no puede utilizarse como cronología literal para reconstruir la figura de Jesús. Desde este punto de partida, el autor traza una distinción rigurosa entre historia y teología. La teología se basa en la interpretación religiosa, mientras que la historia se basa exclusivamente en testimonios verificables, análisis lingüístico, crítica interna y comparación de fuentes. Una de las tareas iniciales del historiador, según Piñero, consiste en discriminar entre elementos teológicos construidos posteriormente por las comunidades cristianas y datos que puedan considerarse históricos. Para lograr esto, emplea los criterios clásicos de la investigación moderna, criterio de dificultad, criterio de discontinuidad, de testimonio múltiple, etc. Aunque en el texto que tenemos a disposición aparece sobre todo la crítica a la hermenéutica alegórica de Pablo y otros escritores cristianos primitivos, quienes interpretaban las escrituras veterotestamentarias en clave mesiánica sin atender a su contexto original. Piñero dedica especial atención a cómo Pablo aplica textos del Antiguo Testamento a Cristo sin considerar su significado histórico, como sucede con la interpretación alegórica del episodio de Agar y Sara en Gálatas, o cuando afirma que Cristo aparece simbólicamente en episodios que, desde un método histórico, no prueban nada sobre Jesús mismo. De acuerdo con este marco, Piñero procede a contextualizar el surgimiento de Jesús en el seno del judaísmo del siglo I. Subraya que Jesús fue un judío más entre otros, plenamente inmerso en la cultura, las prácticas religiosas, las expectativas y conflictos propios de su tiempo. Es fundamental comprender que Palestina en esa época se hallaba bajo dominación romana, con tensiones sociales fuertes, marcadas diferencias económicas y la presencia de diversas corrientes religiosas dentro del judaísmo, fariseos, saduceos, esenios, movimientos de resistencia de corte más o menos violento, y grupos apocalípticos que esperaban la intervención inminente de Dios en la historia. La esperanza en un Mesías, una figura enviada por Dios para restaurar a Israel, era un elemento compartido, aunque con interpretaciones diferentes según cada grupo. En este contexto, Piñero sostiene que Jesús desarrolló un mensaje de carácter profundamente escatológico. Este es uno de los pilares del libro. Jesús, en cuanto figura histórica, predicó el inminente establecimiento del reino de Dios, entendido no como un estado espiritual interior, sino como un acontecimiento histórico concreto por venir. La predicación del reino constituía una proclamación de urgencia temporal. Jesús estaba convencido de que su generación presenciaría el gran cambio escatológico. Esto se constata en diversas palabras atribuidas a él en los evangelios, cuya estructura sugiere el lenguaje típico de los profetas apocalípticos. El autor afirma que Jesús entró inicialmente dentro de la órbita de Juan Bautista. El bautismo de Jesús por Juan es uno de los hechos más sólidos históricamente, justamente porque no es teológicamente conveniente para los evangelistas. Si Jesús era superior a Juan, no tendría sentido inventar su sometimiento al rito bautismal. Piñero concluye que Jesús fue seguidor de Juan al menos por un tiempo, adoptando su visión del juicio cercano. Más tarde, sin embargo, Jesús se distanció y desarrolló su propio mensaje, aunque sin abandonar el horizonte apocalíptico. A lo largo del texto, el autor insiste en la necesidad de revisar críticamente las imágenes tradicionales sobre Jesús, especialmente aquellas que lo presentan como un pensador universalista o como un reformador opuesto al judaísmo. Jesús, según Piñero, predicó para Israel, actuó para Israel y pensó dentro de la cosmovisión estrictamente judía. Sus enseñanzas tienen sentido únicamente dentro del marco de la ley, los profetas y la tradición de su pueblo. Por eso, la noción de que Jesús pretendiera fundar una religión nueva para los gentiles es históricamente insostenible. El movimiento universalista proviene sobre todo de Pablo,
quien reinterpretó la figura de Jesús con categorías ajenas al judaísmo estricto. En este sentido, Piñero ve una brecha significativa entre el mensaje apocalíptico de Jesús y la teología paulina, que transforma al Jesús histórico en un Cristo cósmico, preexistente, Salvador universal. La actividad pública de Jesús, reconstruida críticamente, incluye la predicación itinerante, la formación de un grupo de discípulos y la realización de exorcismos y curaciones. Piñero considera verosímil que Jesús fuera visto por su entorno como un sanador carismático, práctica habitual entre predicadores judíos del período. Estos actos, interpretados por sus seguidores como señales de la inminencia del reino, contribuyeron al desarrollo de su figura como profeta. Sin embargo, el autor señala que estos hechos deben comprenderse dentro de la mentalidad religiosa de la época, donde la distinción moderna entre enfermedad física y posesión espiritual no existía. Jesús actuaba en la línea de otros taumaturgos judíos, y sus acciones se interpretaban como anticipaciones del futuro escatológico. A medida que Jesús adquiere popularidad, entra en conflicto con algunas autoridades religiosas, especialmente debido a su mensaje sobre la llegada del reino y su visión crítica respecto a determinadas prácticas del templo. La acción simbólica de Jesús en el recinto sagrado, a menudo llamada purificación del templo, es explicada por Piñero como un gesto profético que anunciaba el juicio de Dios contra el sistema sacerdotal. En un ambiente de gran sensibilidad política, como Jerusalén durante la Pascua, un acto de esta naturaleza podía considerarse altamente subversivo. Roma no toleraba agitación política en momentos de concentración masiva, y la combinación del discurso apocalíptico de Jesús con un acto público en el templo resultó peligrosa. Para Piñero, la muerte de Jesús por crucifixión es el dato más firme históricamente. Los romanos ejecutaban mediante crucifixión a individuos acusados de rebelión o sedición. La inscripción Rey de los Judíos, que figura en los relatos evangélicos, refleja probablemente el motivo real de su condena. Jesús moría así no por razones puramente religiosas, sino por implicaciones políticas. La proclamación del reino podía interpretarse como una amenaza a la autoridad romana. Los evangelistas, sin embargo, atenuaron este elemento político en sus narraciones para desplazar la responsabilidad hacia las autoridades judías, un movimiento teológico comprensible dada la necesidad de defender el nuevo movimiento cristiano ante el imperio. Tras la muerte de Jesús, sus seguidores creyeron experimentar señales de que él seguía vivo. Piñero no entra en cuestiones teológicas sobre la resurrección, pero examina cómo estas experiencias, de naturaleza visionaria para algunos, real para otros, generaron una reconfiguración total del grupo. La fe en que Jesús había sido exaltado por Dios permitió reinterpretar su muerte como parte del plan divino. Aquí entra en escena Pablo, cuya teología transformó profundamente la figura de Jesús. Para Piñero, Pablo es el verdadero arquitecto del cristianismo universal. Interpreta a Jesús como un ser preexistente, hijo de Dios en sentido ontológico, aplicándole de manera libre y alegórica textos veterotestamentarios que, históricamente, nada tienen que ver con él. Por ejemplo, Pablo puede ver a Cristo en episodios del Éxodo que, desde la perspectiva histórica, nunca ocurrieron realmente como hechos y que por tanto no prueban nada para nosotros acerca del Jesús histórico. Una parte esencial del análisis de Piñero consiste en mostrar cómo los evangelios no pueden leerse como crónicas directas de la vida de Jesús, sino como interpretaciones teológicas elaboradas décadas después de su muerte. No son biografías modernas, cada evangelista escribe desde una comunidad concreta, con intereses doctrinales específicos, reelaborando tradiciones orales previas. Piñero explica que los evangelios están estructurados alrededor de grandes bloques teológico-literarios y que incorporan elementos simbólicos, reformulaciones de pasajes veterotestamentarios y composiciones propias del género helenístico de la vida ejemplar, más que del género historiográfico estricto. Esta constatación obliga al historiador a evaluar cada episodio individualmente, preguntándose qué elementos provienen de Jesús, cuáles de la comunidad cristiana primitiva y cuáles del evangelista como autor. El autor muestra, por ejemplo, que la atribución de títulos cristológicos elevados, Hijo de Dios, Señor, Salvador, no pertenece al Jesús histórico, sino al proceso de reflexión teológica posterior. Incluso el título Hijo de Dios, que algunos exegetas antiguos tomaron literalmente como una prueba de la divinidad eterna de Jesús, debe entenderse desde su origen judío, donde se aplicaba simbólicamente al rey davídico o al pueblo de Israel entero. Cuando Pablo interpreta pasajes como el Salmo 2,7 en referencia a Cristo, Tú eres mi Hijo,
Piñero señala que no lo hace desde un análisis histórico, sino desde una lectura alegórica basada en presupuestos teológicos que el historiador moderno no comparte, porque descansan en la idea de inspiración divina del Antiguo Testamento. Un presupuesto que Piñero explícitamente rechaza desde el método histórico. A continuación, el autor profundiza en la reconstrucción de la figura de Jesús como predicador apocalíptico. Esta caracterización no es opcional ni marginal, constituye el núcleo de su mensaje. Jesús anuncia continuamente la llegada del reino de Dios como un acontecimiento real y cercano, no como metáfora espiritual. Piñero insiste en que cualquier intento de interpretar el reino como una experiencia interiorizada, al estilo de la teología posterior, es una lectura ajena al pensamiento de Jesús y más cercana al cristianismo de los siglos posteriores, especialmente tras el fracaso de la expectativa inminente. Para Jesús, Dios estaba a punto de intervenir directamente en la historia, juzgando a los malvados, salvando a los justos y restaurando a Israel. Esta convicción modeló su predicación, su práctica, sus parábolas y su actitud frente a la ley. La elección de 12 discípulos, hecho de origen histórico muy probable, es interpretada por Piñero dentro de esta lógica escatológica, simbolizaban la restauración de las 12 tribus de Israel en el final de los tiempos. Jesús no pretendía fundar una iglesia universal, sino preparar a un grupo para la llegada del reino. Esta lectura rompe con visiones tradicionales donde Jesús es visto como fundador consciente del cristianismo posterior. Para Piñero, Jesús no pudo imaginar una institución separada del judaísmo, porque él mismo era parte integral de la tradición judía y su misión se dirigía exclusivamente a su pueblo. Otro aspecto que Piñero desarrolla es la relación entre Jesús y la ley judía. En contra de interpretaciones cristianas posteriores que lo presentan como alguien enfrentado a la ley, el autor muestra que Jesús siempre se movió dentro del marco de la halajá judía. Sus aparentes polémicas con fariseos o sacerdotes deben entenderse como discusiones internas entre judíos que comparten la misma tradición, no como un rechazo frontal del judaísmo. Jesús defendía una interpretación exigente y escatológica de la ley, orientada hacia la inminencia del reino. Por eso, algunas de sus enseñanzas tienen un tono radical. La urgencia escatológica justifica la renuncia a bienes materiales, la ruptura de ciertos lazos familiares o la invitación a la vida itinerante. No son propuestas morales universales, sino actitudes preparatorias para el fin próximo. La cuestión mesiánica ocupó siempre un lugar crítico en el análisis de Piñero. El Jesús histórico no se proclamó Mesías explícitamente durante la mayor parte de su ministerio, aunque sus palabras y su comportamiento permitieron a sus seguidores entenderlo en ese marco. Pero el Mesías judío del siglo I no era una figura divina ni encarnada, sino un líder humano elegido por Dios. Después de la muerte de Jesús, sus discípulos, convencidos de que había sido exaltado por Dios, reinterpretaron su vida a la luz de la esperanza mesiánica. Es esta reinterpretación la que dará origen al Cristo de la fe. Piñero deja claro que la identificación de Jesús como Mesías es posterior a su muerte, un producto de la comunidad cristiana primitiva. Toda esta transformación encuentra su expresión más acabada en Pablo de Tarso. Piñero dedica varias secciones a aclarar que Pablo no es un biógrafo de Jesús ni un transmisor fiel de su enseñanza histórica. Pablo predica un mensaje centrado en la muerte y resurrección de Cristo, no en la predicación apocalíptica del Jesús histórico. Además, Pablo interpreta la escritura judía mediante métodos alegóricos que descontextualizan los textos originales. Por ejemplo, cuando Pablo identifica a Cristo con elementos simbólicos que nunca existieron como hechos históricos, como el rocío del desierto o ciertos episodios del Éxodo, Piñero señala que para el historiador tales interpretaciones no prueban nada, porque están basadas en una hermenéutica religiosa que no coincide con el método crítico moderno. Pablo convierte a Jesús en un ser cósmico, preexistente, cuya muerte tiene valor salvífico universal, algo completamente alejado del mensaje original de Jesús y de su autocomprensión histórica. Después de establecer estas distinciones, Piñero aborda el desenlace de la vida de Jesús, su entrada en Jerusalén, su mensaje en el templo y su ejecución. La entrada mesiánica en Jerusalén se interpreta históricamente como un gesto simbólico que anunciaba la llegada del reino. La protesta en el templo, que los evangelios describen como la expulsión de los mercaderes, fue probablemente un acto profético que denunciaba la corrupción del sistema sacerdotal. Para el historiador, lo relevante es que este gesto tuvo necesariamente una lectura política. Cualquier disturbio o provocación en el templo, especialmente durante la Pascua, podía verse como un acto subversivo. Roma vigilaba estrechamente Jerusalén en esas fechas,
porque la fiesta de Pascua celebraba la liberación de Israel, lo que generaba un clima mesiánico liberador que podía desembocar en rebeliones. Jesús fue detenido por las autoridades del templo y entregado a Pilato, quien lo condenó por sedición. La crucifixión no era un castigo religioso, sino político, se aplicaba a insurrectos. La inscripción Rey de los Judíos responde exactamente a este tipo de condena. Piñero destaca que los evangelios posteriores tratan de minimizar la responsabilidad romana y acentuar la de las autoridades judías, lo cual tiene sentido dentro del proceso de expansión del cristianismo hacia los gentiles. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, es claro que Roma ejecutó a Jesús por percibirlo como un riesgo político. El autor concluye que la muerte de Jesús no significó el final del movimiento, sino su transformación. Los discípulos experimentaron algo que interpretaron como señales de que Jesús estaba vivo de algún modo. Estas experiencias visionarias, comunes en el judaísmo apocalíptico, llevaron a reinterpretar la muerte de Jesús como parte del plan de Dios. Fue entonces cuando surgió el Cristo de la fe. La teología paulina, centrada en la figura de un Cristo celestial que desciende del cielo y vuelve a él, contribuyó decisivamente a la creación de una nueva religión separada del judaísmo. Piñero subraya que esta transformación teológica es un proceso histórico que debe distinguirse del Jesús real. Tras haber establecido los principios metodológicos y la reconstrucción fundamental del Jesús apocalíptico, Piñero continúa profundizando en un aspecto esencial: la transmisión textual y el modo en que las primeras comunidades cristianas modificaron, ampliaron y reinterpretaron la tradición sobre Jesús. El autor subraya que la investigación histórica debe distinguir entre tradiciones más antiguas, probablemente vinculadas a las primeras comunidades de Jerusalén, y tradiciones posteriores que reflejan ya el pensamiento de los seguidores de Pablo o de comunidades helenísticas. Este análisis implica examinar los estratos literarios dentro de los evangelios. Piñero explica que las primeras tradiciones orales recogían sentencias breves, parábolas y recuerdos aislados sobre la actuación de Jesús. No pretendían ser narraciones continuas de su vida. Estas unidades fueron reorganizadas y reescritas por los evangelistas décadas más tarde, cuando las comunidades cristianas ya habían desarrollado sus propias interpretaciones teológicas. Por eso, el historiador tiene que comparar cuidadosamente textos paralelos, como los evangelios sinópticos, para identificar el material que probablemente pertenece al Jesús histórico. Dentro de este análisis, Piñero insiste en que el criterio de dificultad, o criterio de la vergüenza, es uno de los más fiables, cuando los evangelistas conservan datos que resultan inconvenientes para la teología posterior, es porque estos datos provienen de hechos profundamente arraigados en la tradición más antigua. Un ejemplo clásico es, como se mencionó, el bautismo de Jesús por Juan Bautista. Otro ejemplo es la incomprensión y el rechazo de la familia de Jesús, que en algunos pasajes aparece criticando o intentando controlar su actividad. Estas escenas son difíciles de armonizar con la visión teológica posterior que exalta a María y a los hermanos de Jesús, y por tanto tienen buen valor histórico. Por el contrario, elementos como los relatos de infancia, incluyendo concepción virginal, estrellas milagrosas o visitas de magos, pertenecen claramente a una etapa literaria posterior, diseñada para presentar a Jesús mediante esquemas típicos de nacimientos sobrenaturales de personajes importantes en el mundo antiguo. Piñero señala que estos relatos se inspiran en textos veterotestamentarios y cumplen funciones teológicas, no históricas. Otro eje de análisis en el libro es la imagen de Jesús como taumaturgo y exorcista. Piñero observa que el judaísmo del siglo I contaba con numerosos predicadores carismáticos que realizaban curaciones atribuidas a la acción de Dios. Los evangelios recogen múltiples episodios de curaciones y expulsiones de demonios. El historiador debe evaluar qué tipo de experiencias reflejan estos relatos. En la mentalidad de la época, las enfermedades podían interpretarse como posesiones, y la labor de sanación se entendía como signo de la intervención divina. Piñero sugiere que Jesús practicó este tipo de actividad, que era común en su tiempo, y que sus seguidores la interpretaron como prueba de su condición profética y de la cercanía del reino. Sin embargo, algunas escenas extraordinarias, como la resurrección literal de muertos o episodios de control absoluto sobre la naturaleza, deben analizarse con mayor cautela, pues responden al género literario de los relatos de milagros y no pueden aceptarse sin más desde un punto de vista histórico. Lo que sí es consistente históricamente es que Jesús fue percibido como un exorcista eficaz, lo cual contribuyó al atractivo de su predicación. Piñero también examina la dimensión profética de Jesús.
La acción simbólica en el templo debe situarse dentro de las tradiciones proféticas de Israel. Los profetas solían realizar gestos dramáticos para anunciar un mensaje divino. Jesús, actuando en Jerusalén durante una festividad cargada de simbolismo liberador, estaba reproduciendo este tipo de gesto. Sin embargo, el contexto político hacía esta acción particularmente peligrosa. La presencia romana se intensificaba durante la Pascua, y cualquier acto que pudiera interpretarse como agitación o desafío a la autoridad del templo, que era a la vez una institución religiosa y política bajo supervisión romana, podía llevar rápidamente a la intervención militar. El análisis sobre la responsabilidad de la muerte de Jesús es uno de los puntos donde Piñero es más firme. Desde el punto de vista histórico, la responsabilidad inmediata recayó en el prefecto romano Poncio Pilato. Los evangelios, sin embargo, tienden a suavizar esta atribución, presentando a Pilato como indeciso o reacio, y acentuando el papel de las autoridades judías. Para Piñero, esta lectura es teológica y responde a la necesidad de la comunidad cristiana primitiva de distanciarse del conflicto con Roma, especialmente durante su expansión por el mundo gentil. El cargo por el cual Jesús fue ejecutado, Rey de los Judíos, tiene un significado estrictamente político. Los romanos no crucificaban por cuestiones teológicas, sino por sedición. El anuncio de un reino de Dios inminente podía parecer una proclamación política encubierta. Jesús, aunque no lideró ninguna insurrección armada, fue percibido por las autoridades como un riesgo potencial, especialmente debido a su popularidad entre el pueblo. Después de la muerte de Jesús, Piñero se centra en el proceso de reinterpretación que transformó su figura. Las primeras experiencias que los discípulos interpretaron como señales de la resurrección no pueden evaluarse históricamente en sí mismas, pero su efecto sí es histórico. Dieron origen a un movimiento que se reorganizó alrededor de la convicción de que Jesús había sido exaltado por Dios. Esto es lo que permitió que sus seguidores afirmaran que Jesús era el Mesías, pese a su muerte ignominiosa. Aquí es donde entra en juego la figura determinante de Pablo de Tarso. Piñero sitúa a Pablo como el primer teólogo cristiano sistemático. No es un historiador de Jesús, sino un intérprete que reconfigura la figura del Maestro en términos completamente nuevos. Pablo predica a Cristo crucificado y resucitado, no al Jesús que anunció el reino de Dios. Reinterpreta la muerte de Jesús como sacrificio expiatorio universal y afirma su preexistencia celestial. Todo esto está muy lejos del Jesús histórico, pero es decisivo para la formación del cristianismo. Para Piñero, el cristianismo como religión independiente surge en gran medida de la teología paulina. Pablo, además, lee la escritura judía mediante métodos alegóricos que Piñero considera incompatibles con la investigación histórica. Cuando Pablo identifica a Cristo con elementos simbólicos del Antiguo Testamento, está aplicando un método religioso basado en presupuestos teológicos, no en análisis histórico crítico. El historiador no puede asumir tales interpretaciones como pruebas de nada referente al Jesús histórico. Esto es exactamente lo que Piñero subraya cuando muestra pasajes veterotestamentarios que no prueban nada para nosotros, pese a que Pablo los usa para hablar de Cristo, porque su lectura descansa en la creencia de que las Escrituras fueron inspiradas directamente por Dios. Toda esta evolución conduce a un punto central en el libro, la distinción imprescindible entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Jesús fue un predicador apocalíptico judío. El Cristo exaltado y divinizado de la fe es el resultado de un proceso posterior. La investigación histórica no puede fusionar ambas figuras sin violar el método crítico. Piñero insiste en que reconocer esta distinción no invalida la fe, sino que permite comprender con mayor precisión la historia del cristianismo. En el tramo final de la obra, Piñero insiste en que la investigación histórica sobre Jesús debe enfrentarse, necesariamente, a la compleja cuestión de las fuentes y su credibilidad. Ningún documento antiguo sobre Jesús fue escrito en vida del propio Jesús. Todo lo que poseemos procede de décadas posteriores, y todos los textos están condicionados por las creencias de las comunidades que los preservaron. Esto no invalida totalmente la posibilidad de conocer elementos históricos, pero obliga a una cautela constante. De ahí que Piñero critique abiertamente la tendencia de algunos exegetas religiosos a considerar que toda palabra atribuida a Jesús en los evangelios proviene directamente de él, o que la escritura misma sea un testimonio infalible. El historiador, en cambio, debe aplicar el análisis crítico, reconociendo que los textos tienen capas literarias, reelaboraciones y teologías internas. La fe puede aceptar inspiración divina, la historia no puede partir de ese presupuesto. En esta línea,
Piñero desmonta un uso frecuente de las escrituras en la teología cristiana primitiva, la idea de que el Antiguo Testamento profetizaba literalmente cada detalle de la vida de Jesús. El autor muestra cómo los primeros cristianos, especialmente Pablo, buscaban en las escrituras patrones simbólicos que aplicaban a Cristo. Pero desde el punto de vista histórico, esos textos no estaban escritos para predecir la vida de Jesús. Se trata de interpretaciones retrospectivas, propias de la hermenéutica religiosa, no de profecías históricas. Pablo, por ejemplo, interpreta episodios del Antiguo Testamento como si fueran símbolos cristológicos, aunque tales episodios, para el historiador, no tienen valor probatorio alguno. En palabras del propio análisis piñeriano, hay textos veterotestamentarios que no prueban nada para nosotros, precisamente porque lo que Pablo hace es reinterpretarlos bajo un supuesto teológico, la inspiración divina plena de la Escritura, que no es aceptable desde el método histórico crítico. Después de redefinir el marco hermenéutico, Piñero se adentra en las primeras formulaciones cristológicas. En los primeros años tras la muerte de Jesús, los discípulos lo interpretaron principalmente como el Mesías humano que Dios había exaltado mediante la resurrección. No era todavía un ser divino en sentido ontológico, su exaltación era un acto de Dios posterior a su muerte. Con el paso del tiempo, y especialmente bajo la influencia de Pablo, surgieron interpretaciones que presentaban a Jesús como una figura celestial preexistente, mediadora entre Dios y el mundo, e incluso como encarnación del Logos divino. Esta evolución es rastreable en los textos más antiguos del cristianismo, donde se observa un crecimiento progresivo en la valoración teológica de Cristo. Piñero explica que este desarrollo se acelera por varios factores. La necesidad de explicar por qué el Mesías murió crucificado. El impacto de las experiencias visionarias que los discípulos interpretaron como encuentros con el Jesús resucitado. La expansión del cristianismo hacia ambientes helenísticos, donde existían categorías filosóficas para concebir seres intermedios entre Dios y el mundo. Este movimiento teológico es, para Piñero, un proceso histórico explicable, pero no debe confundirse con la figura real de Jesús. La divinización de Jesús pertenece a la historia de la fe, no a la historia del Jesús de Galilea. En una reflexión constante, Piñero subraya que el Jesús histórico no trató de fundar una religión nueva, mucho menos una iglesia universal organizada. Su movimiento tenía un horizonte temporal muy breve, el inminente final escatológico. Esto implica que muchas de las enseñanzas de Jesús, cuando se leen literalmente, parecen extremadamente radicales o impracticables para la vida cotidiana: renuncia a bienes, ruptura de lazos familiares, disposición absoluta al sacrificio. Pero estas instrucciones estaban insertas en un contexto donde el tiempo estaba a punto de acabar. Sus discípulos actuaban bajo el convencimiento de que vivían los últimos días de la historia. Este marco mental ubica a Jesús firmemente dentro de los predicadores apocalípticos judíos del siglo I. Una de las aportaciones centrales del libro es que la diferencia entre Jesús y el cristianismo posterior no es un detalle menor, sino una fractura histórica. El Jesús real anunció la llegada del reino, el cristianismo predicó la figura del Cristo resucitado. Jesús hablaba de la intervención directa de Dios en el mundo, Pablo predicaba la salvación mediante la muerte y resurrección de Cristo. Jesús dirigía su mensaje a Israel, Pablo dirigió su evangelio a los gentiles. Jesús permaneció dentro de la ley, Pablo relativizó la ley hasta el punto de considerarla innecesaria para los no judíos. Este contraste, que Piñero expone con claridad, constituye el giro fundamental en la historia del cristianismo. En los capítulos finales, el autor ofrece una síntesis del recorrido histórico. Jesús fue un judío galileo del siglo I, un predicador apocalíptico, un anunciador de la llegada inminente del reino de Dios, un sanador carismático, y alguien que actuó dentro de las categorías religiosas de su tiempo, y una figura percibida por Roma como potencialmente subversiva, lo que llevó a su ejecución. Nada en su vida histórica permite afirmar que él pensara en sí mismo como una figura divina en sentido ontológico, ni que su misión tuviera como objetivo la fundación de un movimiento separado del judaísmo. La posterior transformación de su figura fue obra de la comunidad cristiana primitiva, culminando en la teología paulina y en los desarrollos posteriores que dieron origen al cristianismo como religión distinta. Piñero insiste en que este análisis no niega la fe, simplemente distingue dos niveles. El Jesús histórico, reconstruible críticamente a partir de los datos disponibles. El Cristo de la fe, resultado de un proceso teológico legítimo para los creyentes,
pero distinto del análisis histórico. El libro concluye destacando que la investigación histórica debe respetar las fuentes, reconocer sus límites y evitar confundir teología con historia. Para Piñero, la figura de Jesús, una vez liberada de interpretaciones posteriores, aparece más coherente y más profundamente humana, un profeta judío convencido de que Dios estaba a punto de irrumpir en el mundo, un predicador apasionado del reino, y una víctima de las tensiones políticas y religiosas de su tiempo. Su influencia posterior no pertenece al terreno de la historia inmediata, sino al desarrollo de la fe que reinterpretó su figura durante siglos. Así, Aproximación al Jesús histórico no solo reconstruye una biografía crítica de Jesús, sino que enseña al lector a distinguir entre niveles de lectura, géneros literarios, capas teológicas y contextos históricos. En esa distinción radical se encuentra la esencia del trabajo histórico moderno, la capacidad de comprender a Jesús no como mito, no como figura eterna e intemporal, sino como un hombre concreto, inserto en su pueblo, su cultura, su religión y su horizonte escatológico. Un hombre cuyo mensaje y cuya muerte fueron reinterpretados por generaciones posteriores hasta dar lugar a una de las figuras religiosas más influyentes de la historia universal.